Buenos días a todos, bienvenidos de nuevo si ya han estado en este auditorio y si no, bienvenidos por primera vez. Espero que disfruten mucho de la charla, no tengo dudas de que así va a ser. Y quiero darle la bienvenida a Matías Muñoz. Matías es licenciado en psicología, psicólogo clínico para atención de jóvenes, adultos, parejas y familias en el Centro Médico Domingo Savio de San Isidro. Se especializó en terapia sistémica relacional y se desempeñó como docente universitario. Actualmente organiza talleres y charlas para padres, parejas y docentes en diversas instituciones. A su vez, trabaja como supervisor de profesionales vinculados a la asistencia psicológica de personas. Y nos va a abrir esta pregunta: ¿qué es ser docentes hoy? Del estrés a la resiliencia. Matías, muy bienvenido. Las preguntas y comentarios por WhatsApp, por favor, ustedes tienen allí una burbuja donde yo voy a recibirlas, así que los dejo con Matías. Muchísimas gracias, Claudia. Bienvenidos a todos los que están escuchando. Un gusto enorme para mí en este día de sol estar con ustedes, siendo todos colegas y gustándonos el aula. Y vamos a hablar un poco del estrés y la resiliencia. Muchos de ustedes deben estar sintiendo cierto agotamiento a esta altura del año, pero no solo por la altura del año, sino por lo que ha implicado un enorme esfuerzo para nuestra mente estar en un aula, volver a un aula con los niños y sus familias. Entonces vamos a hablar un poco de estas implicancias emocionales que significa empezar a atravesar una pospandemia y algunos lineamientos para trabajar en las instituciones escolares. Yo voy a compartir con ustedes una presentación, todos los que vayan teniendo preguntas, que la vayan compartiendo con Claudia en su WhatsApp, así después tenemos unos minutitos de conversación, pero en la presentación voy a compartir algunas ideas y me gustaría empezar con algún ejercicio, así hacemos alguna conexión primero entre nosotros y los que estuvieron en la conferencia de Christian Pletz hoy a la mañana, que estuve también en el agrado de escucharlo. Él hablaba de toda la importancia de incluir el mundo de las emociones en las instituciones escolares y en los paradigmas nuevos de educación, que por suerte hay vientos de transformación. Así que vamos a empezar con un ejercicio emocional y les voy a pedir a todos los que están escuchando ahora en vivo que puedan pensar en algún alumno o alguna alumna que les haya estado inquietando en las últimas semanas. Puede ser él o su familia, puede ser un alumno de cualquier edad, pero deténganse para hacer algún trabajo de experiencia primero, en un alumno que les haya inquietado, y acá tienen una rueda de emociones, tienen en el centro las emociones básicas y sus derivados, miren el miedo, la sorpresa, la felicidad, la tristeza, el disgusto y la ira, y se van expandiendo sus derivados. Para los que trabajan a nivel inicial, céntrense un poco en el centro de la rueda, que ya un niño de 5 años puede empezar a hablar de esas emociones con claridad. Los que trabajan en escuela media con adolescentes ya se pueden ir expandiendo para los costados, porque ya un adolescente tiene esa capacidad de expresar esas emociones. Pero traten de centrarse en ese alumno un minutito y recorran la rueda. Y si yo les pregunto, ¿cómo te parece que se ha sentido este alumno en los últimos meses en tu aula? O en las últimas semanas, que quizás ya lo viste presencial en la escuela, y detenete en algún momento de la rueda donde la palabra no te deje avanzar, donde vos te des cuenta que es esa la emoción. 2 o 3 emociones, si yo te pregunto, ¿cómo se siente este alumno? ¿Cómo se ha sentido ella o él en tu materia, frente a vos, con volver al aula, con volver a la escuela, dejar su casa? Y van a aparecer probablemente emociones diversas, quizás hasta de distintos colores. La mente es una complejidad emocional enorme, con lo cual estaría ok si eso pasa. Pero también te voy a preguntar, una vez que hayas identificado eso, si puedes responder cómo te has sentido vos en las últimas semanas, con respecto a tu trabajo y lo que ha implicado para vos trabajar en un escenario de pandemia, 1 año y medio, un escenario tan inédito para vos. Es la primera vez que trabajás en un escenario de pandemia de este tenor y tengas 5 años de experiencia o 35 en la profesión. ¿Qué has sentido en los últimos meses estando en un aula o volviendo a la presencialidad? Y detenete también en 2 o 3 emociones que puedas tener ahí como registro propio. Y si tenés un papelito, un procesador de textos abierto o una servilleta de tu casa, anota las 3 emociones que registrás en tu alumno o en tu alumna y las 3 que registrás en vos como emociones más fuertes en este tiempo.
y quizás veas que algunas palabras se parecen, quizás incluso has elegido la misma. No me voy a detener en las respuestas, si quieren ir mandándolas por WhatsApp, por ahí Claudia después en las preguntas me las comenta, puedes ir mandando por WhatsApp estas emociones tuyas o de tu alumno o de tu alumna, pero vas a ver que van a aparecer palabras con intensidad emocional, ¿no? Algunas más vividas como dolorosas y otras más vividas como agradables, pero probablemente hayas contestado algo en la línea de la ansiedad, de la frustración, del desquicio quizás, de la alegría, del optimismo, de la inseguridad, del miedo, de la perturbación, de la vergüenza, del aburrimiento, de la hostilidad, del entusiasmo. Vivir en una pandemia nos ha generado una intensidad emocional enorme en nuestras vidas personales y en nuestra profesión. Y me gustaría que después de este ejercicio de inteligencia emocional que hemos hecho juntos, miremos un poquito esta ilustración de Marcos Severi, es un ilustrador argentino, tiene ilustraciones maravillosas en línea, es un libro de él. Después, en el final de la presentación hay algunos textos sugeridos que yo le puse, algunas charlas TED de algunos autores que voy a recorrer, pero los que lo quieran seguir en Instagram tienen un lindísimo espacio. Y esta ilustración de él me gusta mucho, que dice: sos lo que cuidás. Somos lo que cuidamos, ¿no? Los docentes somos lo que cuidamos, pero somos ellos también a quien cuidamos, ¿no? Somos nuestros alumnos, somos sus padres. Es la primera vez quizás en tu vida profesional que estás exactamente en el mismo escenario emocional que tu alumno y que sus padres. Aunque hayas estado siempre en el mismo contexto cultural, quizás es la primera vez que sentís cosas muy parecidas a lo que sienten los padres de tus alumnos o tus alumnos. Inseguridad, miedos, alegría profunda por volver al aula, pero también una enorme incertidumbre, ¿no? Entonces estamos todos en esta misma experiencia emocional y lo que vamos a hablar es cuáles son las implicancias de que todos sintamos lo mismo, niños y adultos, porque estamos compartiendo esta pandemia, y que implica que aquel que vos cuidás en el aula también sos vos mismo, ¿no? Sos tu alumno hoy y sos sus padres, porque estás sintiendo algo muy parecido. Entonces vamos a hablar de lo que implica un trauma, porque estas emociones que ustedes han recorrido recién se corresponden a experiencias emocionales que vienen de lo que es un trauma. En psicología decimos que para que un acontecimiento o que un hecho sea considerado traumático, tendría que corresponderse con estas tres características. Cuando un acontecimiento es imprevisto, o sea que no nos da tiempo para anticiparnos en la mente tiene una función que es la anticipación, que intenta controlar lo que va a venir, y el COVID-19 fue un hecho completamente imprevisto. Recordá un poquito febrero del 2020. Quizás estabas volviendo de vacaciones al trabajo, empezando con las planificaciones del año, empezaste a escuchar un virus en China, algo muy lejano, veías una gente con unas mascarillas, y a los 15, 20 días de eso, tuviste 3, 4 días en el aula, quizás una semana, y tuviste que volver a tu casa para cuidarte a vos y a los tuyos y trabajar de una forma que estabas poco acostumbrado. Completamente imprevisto el COVID, no nos dio tiempo de anticipación, un esfuerzo enorme para la mente ajustarse a eso. También tiene que ser un acontecimiento inhabitual para ser considerado traumático. Muchos de nosotros no hemos pasado por pandemias de este tenor, no estamos acostumbrados a tener el hábito de lo que ha implicado esta experiencia. Y lo más distintivo de un trauma es que tiene lo que llamamos en psicología del trauma la violencia intrusiva. Arremete en nuestra vida con fuerza, es un hecho de afuera que viene y se mete en la mente, se mete en el mundo emocional con mucha violencia. Por eso podríamos considerar el COVID-19 un trauma social, porque ha sido completamente imprevisto para nosotros, muy inhabitual, y muchos lo hemos sentido con fuerza y con violencia sobre nosotros. Si estamos en un contexto de trauma social, esas emociones que fuiste distinguiendo al principio son esperables, tienen una lógica emocional, porque un trauma genera esta intensidad emocional que fuimos recorriendo. Entonces vamos a empezar a ver algunas consideraciones de trauma, estrés y resiliencia. Esta mujer, yo les pasé en la introducción de la conversación nuestra de hoy, una charla TED de ella, les voy a recomendar algunos libros, quizás la conozcan, Edith Eger, es psicóloga, hoy tiene 94 años,
básicamente contarles que a mí me ha salvado la pandemia esta mujer. Por azar o no, me habían regalado sus libros en enero del 2020 y empecé a leerlos cuando empezamos con el confinamiento. La bailarina de Auschwitz es uno de sus libros, quizás lo leyeron. En Auschwitz no había Prozac, era otro. Y si alguno está con mucha fatiga mental y no puede leer mucho en esta altura del COVID, le sugiero sus charlas TED. Esta mujer sobrevivió a Auschwitz, fue internada en Auschwitz a los 16 años con su padre, su madre y su hermana. Mataron a su padre y a su madre y sobrevivió ella con la hermana y se convirtió en una psicóloga especializada en trauma. Vive de lo que sufrió, digamos, trabaja y se especializa de lo que ha sufrido. Y cuando estaban yendo hacia el tren en Auschwitz, la madre la mira a los ojos y le dice: Edith, acá te van a sacar absolutamente todo. Lo que no te van a poder sacar es lo que tengas en tu mente. Cuida tu mente. Esas fueron las palabras de la madre cuando la llevaban en el tren. Y cuando tenía a un nazi delante a los 16 años que le pide: baila para mí, porque ella era bailarina, ella se acuerda de las palabras de su madre, se refugia en la mente y se empieza a acordar de ese instituto donde bailaba cuando era adolescente, a los 16 años, que la acababan de internar ahí, y se empieza a acordar de su amor, otro adolescente que estaba muy enamorada, y dice: me salvó mi mente, me fui al refugio de mi mente, y eso me salvó, pude bailar aunque estaba aterrada, y eso me salvó la vida. Y gracias a la madre, dice, y gracias a mi madre, lo que me enseñó mi madre es la charla TED que le pasé. Y ella dice: cuidemos la mente en un contexto de pandemia, en un contexto de trauma, podríamos decir, tomándola a ella, cuidemos la mente, la nuestra y la de los alumnos, la mente de las palabras que ponemos en ella, de las imágenes que ponemos en ella, de los pensamientos que ponemos en ella, porque esto nos podría ayudar a ir hacia una sobrevivencia o una buena vida, ¿no? Y entre otras cosas, ella dice: el trauma permite percibir lo que antes no se percibía. Un trauma como el COVID-19 podría ayudarnos dolorosamente, para mi gusto es una dolorosa oportunidad el trauma, de ampliar nuestra mirada, de ver algo más de lo que estábamos viendo antes, sobre nosotros mismos y nuestra identidad, sobre nuestra profesión, sobre la vida. Te invito a que te preguntes un poco qué te puede mostrar de nuevo esta experiencia, qué podrías percibir que antes no percibías, deseos propios sobre tu manera de trabajar, valorar algo que antes no valorabas tanto, un vínculo, un rol profesional. Hay gente que está tomando decisiones muy profundas en su vida a partir de la experiencia del trauma del COVID, que te está ampliando esta mirada, porque eso sería empezar a convertir este trauma doloroso en una buena oportunidad, y ahí iremos un poquito a la resiliencia, ¿no? Dice ella: tenemos que hacer este trabajo de pasar del victimismo a la resiliencia, y algunas cositas de sus textos. Las peores condiciones pueden sacar lo mejor de nosotros. Las peores condiciones podrían sacar lo mejor de nosotros. Ella trabaja mucho la experiencia emocional de la curiosidad, importante para nosotros los docentes, que sabemos que la curiosidad motoriza el aprendizaje, porque ella dice: la curiosidad es una forma de sobrevivencia y tenemos que pasar del victimismo al sobreviviente, del victimismo a la resiliencia. Cuando estamos en el victimismo, ella dice, la pregunta que está en la mente es: ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí me tocó vivir esto en Argentina? ¿Por qué a mí me tocó el COVID? ¿Por qué me tuve que encerrar? ¿Por qué no pude seguir trabajando como yo quería? Nos victimizamos con algunas preguntas donde sentimos que el mundo ha sido injusto para nosotros. Y ella dice: el gran paso que tenemos que dar es pasar al ¿y ahora qué? La pregunta de la resiliencia para ella es: ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué hago en octubre del 2021 en estas condiciones laborales que tengo? ¿Y ahora qué hago con mi vida? Después de haber pasado profundos miedos, quizás alguno de ustedes ha perdido gente querida, muy querida con el COVID, ha dejado de ver a sus padres mayores para cuidarlos durante 8 meses, ha tenido pánico que les pase algo, o quizás les pasó algo a ustedes o a ellos, y han pasado por una incertidumbre enorme, ¿no? ¿Y ahora qué hago? Esa es la pregunta que ella propone para ir hacia la resiliencia. Propone una mente flexible, porque ella dice que la flexibilidad da fuerza. Preguntarnos por ahora qué hago con esta enorme incertidumbre que sentimos nos puede dar mucha flexibilidad y fuerza. Y ella dice: cuando estamos aterrados, el miedo utiliza palabras implacables. Para mí es genial como lo dice. El miedo utiliza palabras implacables. Cuando estamos asustados, decimos nunca, todo, siempre, nada.
no voy a poder con esto, esto es demasiado para mí, esto es imposible, esto es un año perdido. El miedo utiliza palabras implacables. Piensen en sus alumnos. Si están asustados, pueden estar usando palabras implacables. Yo no soy inteligente. Voy a fracasar en la escuela. No quiero entrar a la escuela. Me quiero quedar en mi casa porque no voy a poder con la escuela. O no quiero dejar a mi mamá o a mi papá solos porque no sé cómo van a estar cuando yo no esté. Estamos viendo muchos síntomas en niños con ansiedad escolar, fobias escolares, agresividad en la escuela. Están creciendo los síntomas en las últimas semanas, básicamente porque estamos en un escenario post-pandemia y ya la OMS nos venía alertando, los que estamos en salud mental, de posibles epidemias emocionales que va a dejar el COVID. La pandemia va a ceder, pero la pandemia emocional va a seguir por un tiempo más y tenemos que ver cómo hacemos de la escuela un lugar de prevención. Si sigo un poquito con ella, me gusta esta frase: el mayor campo de concentración está en nuestra mente y la llave está en el bolsillo. Me gusta mucho la imagen, que ella estuvo en un campo de concentración, le creo porque lo vivió, pero dice, no está afuera. La cárcel no está afuera, la cárcel está dentro. La cárcel está en nuestras ideas negativas, en nuestras ideas absolutas, en nuestros fanatismos. Pero tenemos la llave en el bolsillo. Me gusta esa imagen de pensar que la llave está, no la tiene otro, no la tengo que buscar afuera, la tengo yo mismo. Tengo que poder buscar ahí, pero también dice cambiamos cuando estamos listos. Y también, porque no es ingenua, habla de las enormes resistencias al cambio que tenemos las personas. Y ella dice que una de las formas de no cambiar es tener un enorme nivel de exigencia y despotismo con nosotros mismos. Tiene una lectura interesante de la hiperexigencia que dice es una resistencia al cambio. Y habiendo vivido lo que vivió, es una mujer que dice, todavía me estoy reponiendo de la nazi que tengo dentro mío. Imagínense esa frase en alguien que estuvo en un campo de concentración. Ella estuvo casi 30 años sin poder hablar de la experiencia de Auschwitz por la culpa que le había dado seguir viva. Y cuando sus hijos empezaron a estudiar los campos de concentración y la experiencia del nazismo, le empezaron a preguntar. Y ella pudo contar la verdad y pudo volver a Auschwitz y hacer un proceso de sanación personal. Pero estuvo mucho tiempo trabajando en trauma con otras personas sin poder narrar lo propio, por la culpa del sobreviviente, que es un fenómeno que está estudiado, que es la culpa por haber quedado viva, ¿no? Pero ella dice que tengo una nazi adentro y todavía me tengo que cuidar. Pensemos cuál será el nuestro, ¿no? No voy a poder con esto es demasiado para mí, no tengo los recursos, esto es imposible, ¿qué sentido tiene? Podemos tener una voz interna que nos lleve a sentirnos cada vez más impotentes, ¿no? Entonces vamos a hablar, si tenemos un nazi interno, perdón que pido un cachito para el costado, pero es mirar un poquito el reloj para que podamos conversar. Pero si acá tenemos un escenario de pandemia que nos genera este mundo emocional tan intenso y tenemos experiencias de otros que han estado antes que nosotros, es muy difícil medir el dolor. Pero le creo a las personas que han pasado por experiencias traumáticas de tanto tenor. Ella es una y este señor es otro, que es Boris Cyrulnik. Para los que no los conozcan, es un neurólogo y psiquiatra francés que más o menos a los 5 años se escapó también de un campo de concentración en las faldas de una enfermera medio moribunda que lo ayudó a escapar. Él era muy niño y a partir de ahí se convirtió en especialista en resiliencia. Otro que trabaja de lo que vivió y trabaja de lo que sufrió. Y él dice, la resiliencia es iniciar un nuevo desarrollo después de un trauma. La resiliencia es un rasgo de personalidad que muchos de nosotros tenemos y otros podemos aprender. Como todo rasgo de personalidad tiene una parte congénita, los que tenemos algún abuelo o abuela, padre o madre resilientes, tenemos una buena disposición y otros lo tenemos que aprender. Pero si yo logro iniciar un nuevo desarrollo después de un trauma, estoy siendo resiliente. No tiene que ver con aguantar el dolor, no tiene que ver con soportar el dolor, sino con transformar el dolor en un buen camino para mí. Si ustedes transforman el COVID-19 en un buen camino para sus vidas, tomando decisiones que los lleven a una buena vida, si los niños toman buenas decisiones con su aprendizaje y sus familias a partir del trauma, están siendo resilientes. Pero él dice que para ser resilientes tenemos que tener vínculos de apego seguros y estables. ¿Qué es un vínculo de apego? Es cualquier relación en la que yo me siento aceptado como soy, cuidado, y el otro es previsible para mí.
Un docente podría ser una figura de apego secundaria. Figuras de apego primaria pueden ser mi papá, mi mamá, mis abuelos, mis cuidadores. Pero si mi docente me acepta como soy, me cuida en el aula, y es previsible para mí, yo sé más o menos cómo va a ser conmigo en el próximo tiempo, es una figura de apego. El apego puede ser un lindo vínculo de psicología o un lindo aspecto, pero ya está claramente demostrado científicamente que el apego protege el cerebro y que el apego genera mejor aprendizaje. Que una mente de un niño que se está sintiendo cuidado por su docente, que su docente es previsible para con él y que lo acepta tal y como es, sin compararlo con otros, ese niño tiene su mente muy porosa para el aprendizaje. El cerebro está con sus conexiones neuronales mucho más alerta y mucho más curioso y con mucha más confianza en el mundo, porque para poder aprender yo tengo que confiar en el mundo. Si yo no confío en el mundo, porque el mundo me ha fallado mucho ya, el aprendizaje se empieza a perturbar porque no tengo la capacidad ni la confianza básica, me encierro o agrego, ¿no? Entonces él dice, para ser resiliente y hacer algo bueno del COVID, tengo que tener vínculos de apego seguros. Pero si vamos a la rueda de emociones inicial, donde ustedes detectaron que tenían emociones parecidas a sus alumnos o a los padres, algunos de ustedes agotados ya en octubre del 2021, por ahí está pensando cuando nos escucha, ¿cómo hago? Yo también tengo altos niveles de ansiedad, estoy un poco burnoutizado, tengo estrés, me está costando mucho lidiar entre mi vida personal y la vida laboral. El WhatsApp se me ha transformado casi en una guardia, como dicen los docentes ahora, ¿no? Sábado y domingo con inquietudes de la familia. Aquellos que son directivos de instituciones que están escuchando me entienden seguramente. Un WhatsApp 24/7. ¿Cómo hago con este nivel de estrés, no? Tengo que tener yo entonces vínculos de apego. Les sugiero fuertemente que armen redes de apego entre ustedes, porque no puedo cuidar al otro si yo no tengo ese respaldo conmigo. No tengo la energía ni la nafta suficiente para hacer un vínculo de seguridad para otros y yo no lo tengo para conmigo. Yo quiero muchísima red de apego entre docentes, mucha red de apego con los directivos de las instituciones, mucha trama social para nosotros, porque no vamos a poder sostener a otros si no nos sostienen a nosotros. Y una figura de apego para nosotros puede ser nuestro par, pueden ser los directivos, pueden ser todos los docentes de la institución, ¿no? Y él dice, bueno, ¿cómo se logra el apego? Y estudia mucho las culturas nórdicas, estudia mucho Noruega, Suecia, Finlandia, que han logrado bajar los índices de sufrimiento mental mucho en los últimos tiempos, con ese mismo invierno crudo, porque el clima no cambió. Y él dice, lo que han logrado estas personas, que bajaron rotundamente los índices de depresión y suicidio, es que han ralentizado la vida. Entonces compara la cultura norteamericana, que la llama la cultura del sprint, donde el alto nivel de depresión infantil está subiendo, ansiedad en niños y en adolescentes, crece el malestar mental en el sprint, en esa vértigo y voracidad por querer cada vez más, baja cuando ralentizamos la vida, cuando nos damos un tiempo para cocinar, para jugar, para aprender, para dormir, para vincularnos, para conversar, para escuchar. Él asocia la felicidad con la ralentización de la vida, porque dice, cuando ralentizamos la vida mejoramos los vínculos. Pensemos esto para nuestra aula, pensemos esto para la institución escolar, cuánto estamos en el sprint y cuánto estamos buscando una ralentización, una experiencia más lenta de aprendizaje, que contemple procesos personales y tiempos personales. Y ahí me parece que es interesante mirar a otros que nos llevan algunas ventajas con respecto a la felicidad y ver qué pasa con eso. Ya voy a ir abriendo preguntas, pero armemos redes de cuidado para regular la ansiedad. Piensen quiénes son las figuras de apego para ustedes. Yo quiero estar muy cerca de estas personas en este tiempo, muy cerca de estas personas, para que podamos sostener a los niños. Ahora por ahí, cuando charle un poco con Claudia, podemos hacer algún ejercicio final de redes de apego para nosotros, pero solo 2 palabras para los niños. Los niños van a la vida, sus alumnos van a la vida. Miren ese niño que dice hacia allá, hacia allá. Si un niño no va hacia la vida y se detiene en su crecimiento, y se detiene porque está mostrando mucho sufrimiento, es porque ya el mundo le ha fracasado demasiado, porque le ha sostenido poco. A los chicos les puede costar volver a la escuela,
pero va a aparecer la vida dentro de ellos. Tenemos una fuerza humana que va hacia la vida. Pero si algunos niños están haciendo síntomas y están detenidos o están detenidos en el desarrollo, porque no quieren entrar al aula, porque no quieren entrar a la escuela, o porque están con un trastorno alimentario, o porque están con autolesiones en sus muñecas en la adolescencia, síntomas que están apareciendo cada vez más, o están con una fobia escolar, tenemos que ver qué está pasando en nuestro contexto, en la escuela y en la familia, para que ese niño detenga el crecimiento y frene para que los adultos nos hagamos cargo de él. Un trastorno en la alimentación, una autolesión en las muñecas, una fobia escolar, es por favor mírame, por favor sosteneme, por favor conteneme, sé previsible para mí, sé previsible para mí. El apego es prevención en salud mental, pero confiemos en la vida, porque la vida va hacia adelante. Y la nuestra también, pero quizás tengamos que ir a ese niño interno que tenemos adentro, que es curioso, que quiere disfrutar de la vida, que quiere jugar, que quiere vivir, para entrar al aula desde un lugar de disfrute y de resiliencia y de creatividad. Si te parece, Claudia, yo después voy a cerrar con alguna frase, pero si querés charlamos un poquito así, aparece alguna pregunta. Gracias, Matías. Preguntas todavía no tengo, Ok, pero, y esto lo comparto plenamente, lo que tengo aquí son comentarios sumamente emotivos, ok, agradeciéndote ok. porque se han sentido muy interpelados por todo Mm, lo que estás mm, diciendo y me incluyo ok, absolutamente. ok. Eh, Viene algo desde mí como profesional de la educación. Yo tuve el privilegio, como lo decía Sonia antes, de estar mirando a mis colegas desde afuera, porque ya no Ujú, estoy en el aula. Sí, tenía y tengo grupos online, pero eso no tiene nada que ver con lo que han estado atravesando y están atravesando mis colegas. ok. Pero sí sentí una demanda desde colegas universitarios, sobre todo, sobre la producción. A ver, ¿qué Ujú, hiciste durante la pandemia? mm, 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 Parece ser la gran pregunta. ¿Qué lograste? mm, ¿Cómo mm, construiste tu resiliencia y demostraste que mm. podías pasar por esto, no importa cuán traumático sea? ¿Eso también lo recibís vos en consultorio? ¿Eso es una presión? ¿Eso de tener que lograr ser resiliente? ¿Y qué pasa con el que siente yo no puedo? Cuidado con la sobreexigencia de vuelta, ¿no? Cuidado con esa enorme presión. En los primeros meses de pandemia, a mí algo que me perturbaba mucho era que parecía que no estaba pasando nada y teníamos que seguir trabajando como si nada estuviera pasando, ¿no? Yo decía, pero cuidado con esto, porque estamos ni entendiendo qué está pasando en nuestras vidas y se nos pide una productividad laboral y en 20 días tenemos que aprender lo que era un Zoom y cómo dar una clase virtual y lograr la misma producción que si no estuviera pasando nada. Cuidado con el ideal, ¿no? Yo creo creo en la superación de uno mismo, creo en la comparación con uno mismo, por supuesto creo en el crecimiento desde ahí, pero hay un ideal de perfeccionismo que creo que eso no va a favor de la resiliencia, ¿no? Y, y me parece que las personas sufrimos el estrés cuando sentimos que no podemos con eso, ¿no? Eh, Daniel López Rossetti tenía una diapo por ahí al final, pero él define, es médico del estrés en Argentina, un tipo muy capaz, que quiero que lo sigan, probablemente lo han escuchado ya, pues estuvo muy expuesto con el COVID. Daniel López Rossetti dice, para definir el estrés, definámoslo rápidamente, es cuando una experiencia es sentida subjetivamente por la persona como una carga mayor a su resistencia. Quizás hay algún docente de física por acá. Yo huí de la física, por eso soy psicólogo, de la matemática, de la química, pero los que están acá especializados en eso, creo que había una fórmula que era carga por resistencia. Él dice, cuando yo estoy en una experiencia donde la carga es mayor que mi capacidad para resistirla, estoy en un estresor. Si un docente hoy está en el aula y siente que no tiene los recursos para hacerlo y que se le pide más de lo que él puede, es un enorme estresor en el aula. Por eso tenemos que poder ver cuáles son los recursos, todos nuestros y de los niños, ¿no? Si un niño entra a la escuela hoy siente que no tiene los recursos para volver a la escuela, no tiene la capacidad para volver a la escuela, está en un estresor enorme, ¿no? Cuando yo siento que tengo los recursos, esto es posible para mí. Si yo siento que hoy tengo los recursos para estar con ustedes conversando de 30 minutos, esto me puede dar un poquito de tensión, pero no es un estresor. Ahora, si ustedes me ponen en un lugar donde yo siento que no tengo los recursos para hacerlo, ahí estoy en un fuerte estresor, ¿no? Entonces, si pensamos en hojas de resiliencia, en cuál va a ser la ruta de la resiliencia en la institución,
Yo sugiero estas 4 grandes pilares. Sugiero que la institución escolar se pare fuertemente en estos 4 grandes pilares de prevención. De prevención son resiliencia pura y prevención en salud mental. La escuela es un espacio de prevención en salud mental, además de un lugar de aprendizaje que es su función específica, creo yo, ¿no? Pero si bien la familia tiene un espacio clave en esto y los niños aprenderán a tener una mente sana en sus familias también, la escuela puede contribuir. Sugiero mucha mirada a los recursos de los niños. Si el estrés es, yo siento que no tengo los recursos para afrontar esto, por favor miren los recursos de los chicos, validen las fortalezas de los niños. Necesito tener docentes, si yo tengo 8 años y estoy muy tenso, necesito tener una docente que me mire a los ojos y me diga cuáles son mis recursos, cuáles son mis fortalezas intelectuales, mis capacidades humanas para estar en un aula hoy. Después la debilidad. Los que estamos en educación sabemos que algunos nos han formado a la inversa. Primero la debilidad y después los recursos, y así evaluamos y así corregimos algunos, ¿no? Primero los recursos, primero las fortalezas, porque yo tengo que sentir que tengo los recursos para esto. Sugiero una institución escolar, Claudia, con mucho juego y mucho movimiento corporal. Pregúntense como institución escolar qué hacen con el cuerpo. ¿Cuál es el lugar del cuerpo en el aula? ¿Cuál es el lugar del movimiento en el aula? Porque la ansiedad y todas esas emociones tan intensas que vimos al principio están en el cuerpo. Si el niño no mueve ese cuerpo, van a aumentar los síntomas. Te escucho un cachito y después sigo con la sección. Matías, tengo varias preguntas más, pero lo que no tengo Bien. es tiempo, lamentablemente. Esto Bien, es como la bien. tele. Esto es como la Estoy tele. ya con 2 minutos Bien, dentro del bien. coffee break. Te pido Bien. disculpas por eso y a todos No. los que han hecho llegar preguntas sobre el rol de los padres. También me piden bibliografía que tenga que ver Bien. con la resiliencia que Bien. podamos usar. Supongo que Bien. eso lo podemos compartir después a través de la plataforma. En la presentación la tienen, así que si quieren yo solo cierro con esta idea de estos 4 pilares, o sea, mucha validación de los recursos, mucho juego con el cuerpo en el aula y en la institución, mucho lugar para expresar emociones y para expresar sentimientos en el aula y en los pasillos de la emoción, en rondas de emociones, y sugiero una institución escolar que sea un lugar de apego seguro, una escuela donde se valida a los chicos, una escuela donde se acepte la singularidad y una escuela previsible. Te agradezco enormemente, lo han ustedes. sentido en tu charla, no sabes Bien. los hermosos comentarios emotivos que llegan, te los voy a hacer llegar posteriormente, te voy a Muy hacer bien. un reenvío y les pido a todos por pedido de Silvana y la organización que recuerden el quiz que va a estar en el auditorio 3 y ahora tenemos nuestro pequeño recreo y pasamos a la próxima sesión con Katy, a quien le voy a dar la bienvenida muy pronto. Mil gracias de vuelta, Matías, de parte de todos los que están felicitándote y agradeciendo y en mío propio.